especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Usted está viendo Palabra de Honor, programa que sale por la pantalla de Canal C los martes a las 23 horas y repeticiones en la semana. Primer bloque, entrevista de política, Gregorio Hernández Maqueda, abogado, presidente de la Coalición Cívica ARI de Córdoba. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a vos, Eduardo, un gusto. Primera pregunta, Gregorio, ¿cuántos años tenés? 26. Segunda pregunta, ¿cuándo empezaste tu carrera política? ¿Por qué la empezaste? ¿Y por qué has tenido un resultado tan vertiginoso? Porque decidí empezar en política a los 15 años. Y bueno, terminé el colegio y ya nomás me afilié al partido. Yo quería ayudar a Elisa Carrió en su lucha contra la corrupción, porque le creía, porque me parecía que era la única de los políticos que decían la verdad y que defendía los derechos, sobre todo de los pobres, de los que no tenían voz, y que ella representaba esos valores republicanos y de la democracia liberal a los cuales yo adhiero, y creía que sobre todo la pobreza es la contracara de la corrupción, o sea que no se puede explicar la pobreza, a diferencia de lo que cree la izquierda, que la pobreza es la contracara del sistema capitalista y de la economía de mercado. Lo que yo creo es que la pobreza es la contracara de la corrupción, de las élites económicas y políticas que concentran todo el poder y que no permiten el crecimiento genuino ni de las personas, ni de las empresas, ni de las organizaciones privadas. Perfecto. Pero ¿cómo te surge a los 15 años la vocación política a edad tan temprana? Bueno, porque empecé a leer los diarios y empecé también a recorrer las villas de Córdoba. La verdad que yo vengo de una familia de clase media y a pesar de tener una conciencia a través de leer, no es hasta que vos te acercás a la gente más necesitada que vive en villas, que los hijos se mueren porque no tienen plata para comprar un remedio, y cuando vos ves y salís que los sindicalistas, los políticos viven en las principales mansiones, en las principales casas sin haber trabajado para ellos, sino habiendo robado, es que ahí conecté. Fue muy fácil el análisis, que puede ser equivocado o no, pero para mí fue muy sencillo. Lo que les sobra a algunos que no trabajan, que no estudian, sino que roban en el poder, ya sea en sus empresas, en sus sindicatos o en sus cargos públicos o en sus cargos de magistrados, es lo que le falta a esa gente que se muere de frío, que se le llueve la casa, que no tiene para comer o que no tiene para comprar un remedio. Ahora, si vos tenías una orientación política liberal, no te veo yendo a las villas, que eso es una actuación más bien del peronismo. No, yo creo que todo lo contrario, porque el peronismo una cosa es en la prédica y otra cosa es en los hechos. En los hechos, los últimos 30 años, el peronismo estuvo conducido por mafiosos y por corruptos. Y esto no es una opinión mía, estos son los hechos y los expedientes judiciales que, por caso, los últimos dos líderes vivos del peronismo son dos senadores, Carlos Menem y Cristina Kirchner, ambos multiprocesados y no están perseguidos y condenados en el caso de Menem, protegidos por toda la corporación política que tiene mayoría en el Senado, que no van presos como va preso el pobre. Y lo que yo creo es que la gran impostura del peronismo de los últimos años, ¿no?, es haber levantado la bandera de los pobres mientras en realidad lo que hacían era construir una fábrica de pobres para mantener en el poder, mientras ellos eran las personas más multimillonarias del país. Entonces, la gente que era víctima de sus políticas y de su robo eran los que los terminaban votando, pero después esos que eran votados, en vez de defenderlos y querer que sean de clase media,
en realidad lo que querían era un sistema de esclavitud para mantenerlos en la pobreza. Bien, ahora viene la pregunta difícil, Gregorio. Vos sos de la coalición cívica ARI y estás en Cambiemos. ¿Por qué no te juntaste con el PRO y formaron una línea dentro del PRO y no 20 partidos dentro del grupo? No, porque nosotros existimos antes que el PRO. Nuestro partido empezó llamándose ARI, surge cuando en el gobierno de la Alianza se votan los superpoderes al ministro Cavallo. Nosotros, en ese entonces, una diputada, Elisa Carrió, consideró eso una traición a la patria, porque se violaba el principio fundamental de la República, que es la separación de poderes, y se crea un nuevo partido, un movimiento que tiene como eje la defensa de las ideas y los valores de la democracia liberal y la lucha contra la corrupción. Y no tenemos otro partido en Argentina que sostenga esas dos banderas sin complejos como lo hacemos nosotros. En cambio, el PRO era la consecuencia de una ambición personal de Mauricio Macri de llegar al poder. Y como él quería ser presidente, fundó un partido. Pero no es un partido basado en ideas y en principios, sino es un partido basado en la ambición personal de un dirigente. Nosotros no creemos eso. Perfecto. Nosotros somos una fuerza de más. La otra cosa es que nosotros no aceptamos financiamiento empresario. Y eso nos da la libertad para defender al pueblo, a diferencia del PRO, que acepta dinero de las grandes corporaciones. Perfecto. Te diría que Rodrigo de Loredo está en la misma que vos porque ha dicho que recibe donaciones a su cuenta, a una cuenta, pero no quiero hablar de ese tema. Quiero hablar del futuro político, Gregorio. Vos ahora sos presidente de la ARI, de la coalición cívica. ¿Qué planes han adelantado las elecciones? Porque acá han decidido unilateralmente adelantar las elecciones. El gobierno, que tiene toda la estructura política armada, y los otros partidos que ni siquiera tienen los candidatos definidos. ¿Cuál es la estrategia tuya? ¿Cuál es la estrategia del ARI? ¿Y cuál es la estrategia de Cambiemos? Bueno, nosotros no tenemos la soberbia o la irrealidad de creer que solos podemos vencer a un régimen como el de Unión por Córdoba, que ha feudalizado la provincia porque, yo ya lo he dicho, el objetivo del gobernador Schiaretti es convertir Córdoba en Santiago del Estero, es decir, en una dictadura donde hay una concentración del poder, donde hay un estado policial. Yo he estado de campaña en Santiago del Estero el año pasado, la policía nos siguió todo el recorrido, hay servicios secretos, hay espionaje, hay persecución a la oposición, hay crímenes ligados a la política inexplicables y hay sobre todo una impunidad de los poderosos del 100% con una unión entre el poder económico y el poder político. Obviamente, ¿cuál es el costo de ese esquema? El 70% de pobreza y la gente que vive descalza y que no tiene techo. Entonces, nosotros creemos que Unión por Córdoba, por cómo manipula a las instituciones, ya se ha visto, quiere cambiar la fecha, lo hace. No importa si necesita consensuar con las otras fuerzas de la política. Él no es democrático, no cree en la democracia y bueno, frente a ese régimen nosotros creemos en la unión. Yo tengo ahí una discusión con mi amigo Aurelio García Elorrio porque él cree en una posición testimonial. Yo creo que esa posición es funcional a la continuidad de un régimen que le hace muy mal y contra el cual él ha sido uno de los principales combatientes. Entonces nosotros estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para reunirnos con fuerzas políticas que no piensan igual que nosotros, que se financian con dinero de empresas y no con un 100% de aportes de particulares y que no creen en la lucha contra la corrupción. Entonces nosotros estamos dispuestos a hacer ese sacrificio, lo vamos a hacer, vamos a ampliar, porque sabemos que eso es lo que va a generar la alternancia. Y la alternancia, ya lo decía Kelsen, es la esencia de la democracia. Por cierto. Si no hay alternancia en el poder, no hay democracia. Es otra cosa, es una corona de un rey. Exactamente. Vamos a lo concreto. ¿Cuál va a ser el candidato a gobernador y cuál va a ser el candidato a intendente de Cambiemos? ¿O bueno, cómo lo van a definir? Nosotros hace 2 semanas nos hemos reunido los 4 presidentes de los partidos. ¿Quiénes son los 4 partidos? Ramón Mestre por la UCR, Luis Juez por el Frente Cívico, Capitani por el PRO y yo por la Coalición Cívica. Firmamos un documento en el cual nos pusimos de acuerdo que va a haber elecciones internas abiertas el 24 de febrero para ya tener a un líder de Cambiemos
como mínimo para la provincia y en lo posible también para intendente de la capital y de otras ciudades del Ahora, interior. el 24 de febrero no hay tiempo ni siquiera de postular a los candidatos. Bueno, lo que pasa es que vamos a tener que hacer el esfuerzo porque creo que necesitamos ya tener una candidatura para competir contra el gobierno. Esto es fundamental. No va a haber consenso, entonces va a haber interna. yo creo que el consenso, obviamente que tenemos un mes y medio para consensuar, porque en realidad el cierre de listas sería el 24 de enero, con lo cual si hay algún candidato que realmente despunte en las encuestas con respecto al otro, yo creo que deberá ser ese candidato y se deberá reconocer al segundo, al tercero y a las minorías. ¿Las encuestas son fiables? No, porque en general la gente no sabe ni qué se vota, pero bueno, es el único dato medianamente científico que uno puede usar para tratar de medir el estado de la opinión pública. Bueno, todo el mundo habla, dentro del radicalismo hay dos, Mestre y Negri. Así es. ¿Cómo van a resolver ellos el problema? Por otro lado, Juez creo que ha dicho que se va a postular. Sí. Por otro lado, ¿cuál era el tercero? No, yo creo que son ellos los que han demostrado intención de ser. Y por otro lado, yo no creo que vos quieras postularte todavía a ninguno de esos dos cargos. No, para nada. ¿Vos te tiras a algún cargo legislativo? Miren, eso lo va a tener que elegir mi partido y sobre todo nuestra líder, que es Lilita Carrió. Pero si le eligieran a vos, ¿te gustaría? Por supuesto, si yo amo la política, por supuesto que sí. Ahora, ¿por qué líder Lilita Carrió, que está en Buenos Aires, de un partido que es cordobés? Bueno, es cierto. Prudencio Bustos se horrorizaría de lo que has dicho. No, es cierto. Lo que pasa es que no podemos negar su influencia. Yo puedo decir que tengo autonomía y de hecho le he planteado muchas veces mis diferencias con sus criterios. De hecho, creo que nuestra buena relación humana y profesional se debe a que yo marco mis diferencias y no tengo una obediencia debida hacia su liderazgo, para nada. Entonces, mi partido va a elegir a sus candidaturas de manera autónoma. Sin perjuicio de eso, no dejamos de ser un partido nacional que tiene un liderazgo muy claro y nosotros no cuestionamos el liderazgo de ella. Perfecto. Entonces nos vamos a ver antes del 24 de febrero seguramente. Seguramente. Yo creo que, lejos de ser una debilidad, esta dispersión de candidatos en esta etapa es algo muy bueno, porque significa que cambiemos. Si vos te pones del lado del gobierno, ¿te pone contento o te preocupa ver que las principales fuerzas de oposición se unen, tienen muchos candidatos y van a resolverlo democráticamente? Yo creo que es una mala noticia para el gobierno que la oposición no se fragmente, que conserve sus diferencias, pero priorice sus coincidencias en pos de tratar de buscar esa esencia fundamental de la democracia, que es la alternancia. Nada más que eso. Nosotros en este momento no tenemos un acuerdo de programa ni un acuerdo ideológico, sino tenemos la coincidencia en que la supervivencia misma de la República Democrática se basa en que logremos un cambio de gobierno el año que viene, porque un ciclo de 20 años de la misma gente ya pasa a adueñarse del Estado y no ser un mero administrador. Por lo tanto, el pueblo pierde su libertad, pierde su soberanía. Entonces nosotros queremos recuperar eso. Perfecto. Doctor Gregorio Hernández Maqueda, presidente de la coalición cívica ARI, nos veremos seguramente antes del 24 de febrero para ya tener un panorama mucho más concreto de lo que se avecina. Será un gusto. Muchas gracias, Eduardo. Felices fiestas. Igualmente.